Bien, vamos ahora a la segunda parte de esta clase, que estaba mal puesto el número en el video anterior, es la clase 10, parte 2, el otro era la clase 10, parte 1. Los trabajos grupales. Como dijimos antes, los trabajos grupales son dos, en realidad es un único con dos documentos. Esos documentos se llaman proyecto de intervención y proceso de elaboración. Los documentos tienen que ser en Word y no tienen que ser demasiado grandes. Recuerden que lo peor que puede pasar cuando alguien les evalúa un proyecto es que se aburran. ¿Cómo van a nombrar esos archivos? Bueno, van a poner los apellidos de los miembros del grupo, proyecto para uno de los documentos y los apellidos de los miembros del grupo, proceso para el segundo documento. Por ejemplo, si el proyecto lo hiciéramos con la cátedra, se llamaría Anchorena Palma Pollini, en orden alfabético los apellidos, proyecto.docs, o sea, un documento de Word, y Anchorena Palma Pollini, proceso.docs. Recuerden que los apellidos están por orden alfabético y lo tienen que mandar por correo a los tres integrantes de la cátedra. Los correos están escritos en todos los materiales de apoyo y al inicio de todos estos videos. Tienen que mandarlo a los tres porque la corrección se hace con una metodología que todos miramos todos, si bien van a recibir la respuesta de uno solo de los integrantes. El proyecto de intervención ustedes lo pueden hacer en cualquier formato de convocatoria de proyectos que les interese. En principio, en el aula virtual, ustedes tienen varios modelos de proyectos y ahora les vamos a dar un formato genérico que usamos en la cátedra que se ajusta más o menos a cualquier convocatoria y tienen que orientarnos de a quién está dirigido el proyecto, ya lo hicimos en la primera parte de la materia, para mirarlo con cara de evaluador de esa institución. Los trabajos se presentan y como la devolución se las hacemos sobre el propio trabajo, necesariamente tienen que estar en Word para que podamos mandarle la corrección. La entrega definitiva no importa si es en PDF o en Word porque ya no le volvemos a hacer más corrección. En el aula virtual ustedes van a encontrar en uno de los mosaicos que dice formatos de presentación de proyecto y tienen varios formatos, puntos de cultura, voluntariado, extensión, y tienen varias convocatorias a proyectos internacionales y proyectos a extensión, donde también pueden sacar información sobre los formatos o los de cooperación internacional sobre dónde se pide dinero para proyectos con financiamiento internacional. Yendo a lo nuestro, el proyecto va a tener, si eligen este formato, los siguientes apartados. La justificación, o sea, mostrar buenas razones por las cuales hay que intervenir en ese territorio, en esa población, en cumplimiento de la misión o las funciones institucionales de a quien estamos pidiendo los recursos para el proyecto. Por ejemplo, declarar la misión de la universidad o en proyectos que trabajan con las cárceles, la misión del sistema carcelario que aparece en la Constitución Nacional. Es una buena forma de empezar esa justificación y mostrar que si eso no se está cumpliendo bien, el proyecto que ustedes presentan va a ayudar a que esa función se cumpla de mejor manera. El segundo ítem es el diagnóstico, que no es ni más ni menos que la lectura del árbol de problemas. O sea, decir, el problema central es tal o cual, sus causas son estas, se enumeran en prosa en vez de estar dibujadas con forma de árbol, y sus consecuencias o los efectos de este problema central son tales que son las ramas del árbol de problemas. El diagnóstico tiene que ser exhaustivo, no tiene que limitarse a aquellas raíces en las cuales van a intervenir ustedes con el proyecto, sino que tiene que mostrar que está bien diagnosticada la problemática. El tercer elemento, que es la estrategia de intervención, es donde ya especificamos el recorte de por qué vamos a intervenir en algunas causas y no en otras. Hay veces que es más importante explicar por qué no se intervienen en ciertas causas que explicar por qué se intervienen en las que se van a intervenir, que se torna obvio cuando se avanza en el proyecto y se ven las actividades. De todas formas, es un párrafo que define la estrategia del proyecto y si se va a hacer global o se va a hacer como una experiencia piloto en una parte de la población o qué características en particular va a tener esa estrategia. Por ejemplo, una cosa que se hace algunas veces cuando uno tiene temor de que se vaya a aprobar o no aprobar, es decir que va a ser una experiencia piloto, significa tomar una parte de la población y si el proyecto funciona, luego extenderlo al resto de la población. No es el caso de la mayoría de los proyectos que se presentan en esta asignatura.
Luego, los propósitos u objetivos del proyecto. El objetivo general es el que tiene que ver con el problema central en el árbol de objetivos y los objetivos particulares son los que tienen que ver con las causas del problema central en las cuales se interviene. Recuerden que estos objetivos ya están alineados con las estrategias, o sea que aquellas ramas del árbol, aquellas raíces del árbol de objetivos en las cuales no intervenimos, acá no se van a mencionar como objetivos particulares. Seguimos con el plazo o duración del proyecto. Esto es un renglón, es decir, exactamente cuánto va a durar el proyecto y qué va a pasar cuando se termina. Y luego el cuadro de actividades, o sea, ese cuadro que vimos en clases anteriores, qué se va a hacer, quién es el responsable, los recursos, antes y después de qué actividad viene, cuánto dura la actividad en su realización, pero cuánto dura desde que se empezó a preparar, y todos esos aspectos que habíamos visto en el cuadro de actividades. El siguiente ítem es ordenar esas actividades en el tiempo, el cronograma, que se tiene que ver exactamente cuándo empieza y cuándo termina cada actividad, cuándo empieza desde que se empieza a preparar y cuánto termina después de que se realizó hasta que se presenta el informe final de la actividad. El siguiente ítem es el presupuesto, o sea, el detalle de todos los costos implicados en el proyecto, se paguen o no, los aportes propios o contrapartida por un lado, los montos solicitados por el otro lado, y la discriminación de cómo se va a financiar, o sea, cuánto se le está pidiendo de recursos a la institución patrocinante, cuánto se consigue por el propio equipo o instituciones que participan del proyecto. El siguiente ítem es el seguimiento, el control y la evaluación, que son actividades que aparecen en el cuadro de actividades, pero que además van a estar detalladas aquí porque es la promesa de que quien supervisa el proyecto va a tener la información necesaria y pertinente en cada momento de realización del proyecto y que si hay algún inconveniente, eso va a ser detectado a tiempo para las posibles correcciones. Y el último ítem, el impacto, la posibilidad de transferencia y de aplicaciones. Lo que uno hace es la promesa de, bueno, si el proyecto sale bien, ¿qué va a pasar? ¿Se van a publicar los resultados? ¿Se va a extender o ampliar la referencia? ¿Qué cosas van a ocurrir si el proyecto sale bien? Y esto tiene que ver con las ramas del árbol de objetivos y del árbol de problemas, fuera del horizonte del plazo del proyecto, ¿qué beneficios se van a obtener porque el proyecto salió bien? Y el otro trabajo o el otro documento que forma parte del trabajo grupal es lo que llamamos el proceso de elaboración, donde van a ir aquellas cosas que tuvieron que ver con la elaboración del proyecto durante la cursada que no entran en el formulario del proyecto. Estos son el encuadre en el curso, decir, bueno, este proyecto se realizó en el marco de tal asignatura, tal año, cuáles fueron sus motivaciones personales para elegir el tema o la problemática del proyecto, la descripción del territorio y la población. Parte de ella va a aparecer en la justificación, pero aquí la descripción completa que hicieron al principio, el análisis de actores, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el análisis de factibilidad, el método que hayan utilizado de análisis de factibilidad para decidir incluir, excluir actividades o raíces del árbol de objetivos y de problemas, el árbol de proyectos, que es el árbol de objetivos donde se podaron aquellas causas en las que no se va a intervenir, pero donde también se tuvo una actitud más modesta al prometer los resultados, porque no se intervienen en todas las causas, el diagrama de precedencias, que es la base para la elaboración del cronograma, y finalmente los comentarios que ustedes quieran hacer sobre la cursada, críticos, constructivos, para que mejoremos en próximos años, o elogios si es que así les parece. Y estos elementos serían los que forman parte de los trabajos grupales.